Hola amigos, un saludo desde Dinamarca. Hoy en la mañana estuve leyendo y escribiendo Isaías 42. He empezado a copiar pasajes que estoy estudiando o leyendo para de alguna manera ayudarme a enfocarme. Es algo de hecho que les puedo recomendar. A veces en lugar de leer un pasaje, cópialos porque como que lo trabajas de otra manera. Pero es un pasaje que me encanta, es del Antiguo Testamento, es Isaías profetizando acerca de Jesús. Y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Me encanta esa descripción de Jesús y para mí es como un contraste de pues muchos líderes políticos de hoy, ¿no? Y dice que Jesús va a traer justicia a las naciones, pero lo va a traer de forma muy diferente. De hecho, cuando querían obligar a Jesús a ser rey, pues él se iba porque él no quería ser rey de tal manera, aunque definitivamente era y es un rey. Pero él iba a traer justicia a las naciones, pero no con gritos, no con levantar su voz, nunca se autopromovió, casi al contrario. Y algo de lo que me encanta es eso que dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. No sé si a veces te has sentido así medio apagado, medio que sale humo, medio que no andabas como antes o cosas así. Y en periodos de mi vida me he sentido así y me encanta eso de que Jesús no es aquí, ya no me sirves y desecha, sino que restaura. Entonces, si te sientes así, quizá como ese Pablo que humeara esa luz que casi se está apagando, Jesús es el que vuelve a hacer el fuego. Y pues lo que dice, Él no se va a cansar ni desmayar hasta que establezca en la tierra justicia. Jesús no hizo las cosas con violencia, con autopromoción, con tranzas, sino por vivir 100% justo, por vivir 100% en amor, por entregar su vida hasta morir. Y lo que eh, yo siento al leer algo así es, wow, a él sí lo puedo seguir. Podemos ver muchos líderes, incluso líderes cristianos que fallan y nos pueden desilusionar. A veces cuando escuchamos de alguien que es supuestamente un gran líder y tiene algún fracaso, pero saber, Jesús vivió una vida, no se autopromovió, no pisoteaba la gente y no fallaba y trajo justicia a la tierra. Y aunque Jesús era perfecta, no requería la perfección de la gente. Cuando Pedro dijo, apártate de mí, que yo soy hombre pecador, pues Jesús dijo, al contrario, sígueme, yo te quiero cerca y yo te haré. Entonces Jesús es ese líder, Él es quien trajo justicia a las naciones con su sacrificio, es el que tiene un reino que es diferente a todo reino del mundo y es el único que es 100% seguro a seguir. Entonces sigamos a Jesús. La próxima semana, pues Dios mediante, la pastora va a estar con ustedes, trátala bien y ya está próximo el evento de Rompiendo Ciclos. Estamos gozosos de ver a todos los que se han inscrito, pero queremos que aún más se inscriban, entonces por favor
inscríbanse, vea cómo les sea posible. Yo sé que de tiempo y de recursos es una inversión considerable, pero hacemos ese evento, no hacemos ese tipo de eventos todo el tiempo, pero lo hacemos porque pensamos que vale la pena y tanto que pues lo hemos acomodado un viaje para que estén ahí. Entonces, un abrazo, mando mi representante que los verá ahí en una semanita. Les amamos. Hola, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios por la vida de los pastores fundadores y vamos a orar para entregar este servicio y este día al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy, porque tú vas a hablar, Señor, a nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pastor estaba hablando de cuando a veces nos sentimos apagados, o cuando a veces sentimos que se está apagando esa flama. Y hay muchos de nosotros que no venimos de cuna cristiana, y yo soy uno de ellos. Y en realidad cuando empezamos, el estudio que preparé habla acerca de Juan, el discípulo. Y muchas veces cuando nos convertimos, de lo primero que escuchamos o de lo primero que nos hablan las personas es de Juan. Un discípulo que siempre hablaba del amor, de la unidad, y eso como que nos llena y nos vuelve a avivar el fuego. Entonces no es una casualidad, porque para Dios las casualidades no existen, de que Él haya hablado exactamente de eso y de que hoy se haya preparado el estudio de esto. La verdad le quiero dar también las gracias a la alabanza, no sé por qué hacen eso, que siempre digo, no quiero estar sensible o no quiero estar siempre así como que con el corazón en la mano. No me gusta a veces llorar, pero gracias por el equipo de alabanza, porque la verdad nos ayuda a rendir nuestro corazón al Señor. Y la última vez que me tocó predicar, estábamos hablando de nuestra identidad en Cristo y de cómo el Señor nos puede hacer pequeños regalos o pequeñas, ni siquiera pequeñas, sino grandes cosas que podemos hacer. Y una de ellas, bueno, obviamente fue cuando el Señor iba caminando sobre el agua y que le hizo que Pedro, por la identidad en Cristo, también pudiera caminar sobre las aguas. Que el Señor detuvo todo el universo que iba avanzando, y no nada más lo detuvo, sino también lo hizo retroceder cuando Isaías estaba orando. Y si podemos recordar también que estábamos hablando de la luz, que Él es la luz y que nos llama a nosotros también que somos luz para con los demás. Y estaba recordando que el día de la crucifixión algo pasó con esa luz. Y primero vamos al Antiguo Testamento, que es Amós 8:9. No lo apunté aquí, así es que esperamos tantito a la pantalla. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubrirá de tinieblas la tierra en el día claro. Esto está hablando en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda algo en el Nuevo Testamento que haya pasado? El día de la crucifixión del Señor. Vamos a Marcos 15:33, por favor. Está hablando en ese momento de horas y momentos específicos. Tiniebla en la tierra en el día claro.
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aquí, buscando un poco, la hora sexta eran las 12 del día y la hora novena eran las 3 de la tarde. Como cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, en ese momento, si habla el Señor que Él es la luz, ¿cómo hubo gran tiniebla en la tierra? Tenemos que darle gracias a Dios porque una de las cosas en nuestra identidad en Cristo más importantes que ha hecho el Señor es vencer la muerte. Es lo más importante. Esta semana muchos conocemos a Ricardo y tenemos la dicha de decirles que su papá ya está en la presencia del Señor. Y tenemos la dicha porque sabemos que era un creyente y que sabemos que está por la gracia del Señor Jesucristo delante de su presencia. Hay una cuestión científica que se llama biofotones que desaparecen en el cuerpo humano a la hora de morir. No sé si por alguna circunstancia han ido a algún velorio y se ve el cuerpo apagado. Ya no existe esa luz. Pues se llaman biofotones y los científicos lo acaban de descubrir, pero no es algo nuevo, es algo que el Señor ya nos había dicho, que nosotros somos la luz. En una ocasión, en este año también fuimos a un velorio, íbamos mi esposa y yo, íbamos entrando y nos equivocamos de puerta y era una tristeza. Yo decía, híjole, qué bueno que nos equivocamos de puerta, porque cuando entramos era también de una creyente. Y estaban todos alabando y estaban todos glorificando al Señor. En el velorio de Ricardo, hasta suena raro y suena diferente porque había gente que se estaba riendo, gente que estaba platicando, gente que tenía una dicha y una esperanza que solamente el Señor nos puede dar. El Señor venció a la muerte. Y esa es nuestra identidad en Cristo más importante, que un día nosotros vamos a estar en su presencia por su gracia nada más. Y caminando en la semana, muchos de ustedes conocen a Leo, es un amigo de mis hijas, y siempre me pregunta, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a compartir? Y entonces yo le estaba hablando de todo esto y él me decía, pero es que ya no hemos visto esto. O sea, ya no hemos visto que sucedan estas cosas. Yo decía, ay Señor, ¿cómo le voy a responder esto a Leo? Necesito que me ayudes. Y yo solito, en lugar de responderle, sentí que me estaba metiendo en más problemas. Porque de repente lo veo y le digo, es que la palabra dice que cosas mayores a estas haremos. Y yo dije, ay Señor, ¿y ahora cómo le voy a decir cosas mayores a estas vamos a hacer en su nombre? Necesito que me ayudes. Vamos a Juan 14, 11 al 13. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El 12 es el importante. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo decía, ay Señor, ¿y ahora cómo le puedo decir a Leo que cosas mayores a estas? Un profeta que detiene el tiempo orando al Señor y que hace retroceder, caminar sobre el agua, ¿cómo? Cosas mayores a estas. Y cuando me estaba acordando y pasó lo del papá de Ricardo, en eso sentí que el Señor me estaba hablando y decía, ahí están las cosas mayores, la resurrección, el que un pecador se arrepienta. Cuando nosotros le hablamos a una persona del amor de Cristo y recibe al Señor Jesucristo, eso es algo mayor. Mayor que caminar sobre el agua, mayor que detener el tiempo, mayor. Porque es un pecador que se arrepiente y está
en la eternidad con el Señor, con el Creador. Yo decía, ay Señor, gracias por darme esa respuesta para Leo. Y le quedó claro y me decía, sí es cierto, es más importante. Vamos a leerlo en Lucas 15, del 3 al 7. Parábola de la oveja perdida. Entonces él les refería a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15, 8 al 10. Es otra parábola semejante, parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí está la respuesta. Es más importante la salvación de una persona. Esas son las cosas mayores a las que nosotros tenemos que hacer. Hablarle a las personas del amor del Señor Jesucristo. Y preparé todo esto acerca de, les decía, de Juan, el discípulo amado. Qué padre y qué bonito poder decir el discípulo amado. Pero yo también lo creo por mí, yo también lo creo para mí y lo debemos de creer para nosotros, que somos el discípulo amado. Porque no nada más habla de Juan, no nada más dio la vida por Juan, dio la vida por todos nosotros. Entonces necesitamos a veces cambiar ese enfoque y decir, yo también soy ese discípulo amado. A mí también me ama de la misma forma el Señor Jesucristo como a Juan, porque también dio la vida por mí. Y lo preparé porque todo lo que hemos estado escuchando los jueves en la reunión de hombres y en la reunión de mujeres, estamos leyendo Primera de Juan. Y cuando le empiezas a leer, te empieza a encender otra vez, como dice el pastor, esa llama otra vez acerca del amor de las personas. Nuestro primer amor, el Señor Jesucristo, cuando lo conocemos por primera vez y que dices, wow, esto es increíble, y llegas a la congregación y llegas al lugar en donde te comparten y dices, y está lleno de gente y todos están alabando y todos estamos juntos y todos, y de repente el transcurrir del día ya empezamos a ver al hombre. Pero tenemos que recordar nuestro primer amor. Y si no es así, les recomiendo que leamos nuevamente el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, porque nos habla de cómo tratarnos entre nosotros, cómo perdonarnos entre nosotros, cómo amarnos entre nosotros. Y así conoceremos el amor de Dios. Así sentiremos nuevamente el amor de Dios. ¿Quién fue Juan? Hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Cuando era niño, bueno, ahorita que entró el hermano Rogelio me dijo, ahora sí estás peinado como niño bueno de primaria, se ve que te toca la predicación. Y digo, qué bueno que no me conoció cuando era niño, porque en primera no me peinaba así y en segunda no era bueno, ahorita tampoco, pero el Señor Jesucristo es el que me exactamente. Y recordaba porque tenía un amigo, mi mejor amigo se llamaba Jacobo, entonces cuando nos llamaban en la escuela decían, esos dos de la Biblia, Benjamín y Jacobo, vengan para acá, y nos portábamos súper mal. Y ahorita lo estaba recordando de lo que había dicho Rogelio cuando acababa de entrar. Vamos a leer Lucas 6, 12 y 13. Fíjense la importancia de la oración. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días
Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A ver, ¿vas a tomar una decisión importante? ¿Vas a platicar con alguien de algo importante? ¿Vas a hacer algo que puede trascender en tu vida? Tienes que orar. Tenemos que orar. El Señor Jesús oró. Podremos decir, bueno, pero Jesús es Dios, o sea, Jesús, pero lo hizo toda la noche. Porque no quería y no iba a tomar una mala decisión, pero es un ejemplo para nosotros, que si Él lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Si vamos a hacer algo importante, tenemos que tener y tomar un alto y orar y pedirle al Señor sabiduría, discernimiento, y que nos enseñe a saber a tomar esa decisión. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, como en este momento al Señor Jesucristo. Marcos 3, 13 al 19. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Aquí dice a Pedro, a Simón le puso un sobrenombre que era Pedro, pero a Jacobo y a Juan le dice que les puso un apellido. ¿Por qué? A uno le pone sobrenombre y a otro apellido. Pero pareciera al revés. A uno Pedro pues es como que un nombre más normal, y a los otros hijos del trueno, porque eran 2 hermanos. ¿Qué es lo que une a mis 2 hijas? ¿Qué es lo único común que tienen mis 2 hijas? El apellido. ¿Qué es lo común que tiene Juan y Jacobo en este momento para el Señor Jesucristo? Ese apellido que les puso. No era un sobrenombre, era para ellos 2. Esto es hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a Mateo 14, 12. Es más o menos la misma historia. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, por el reino de los cielos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí el Señor Jesús nuevamente nos está mostrando de cómo fue que escogió a sus discípulos y cómo ellos al instante dejaron todo lo que estaban haciendo para seguir al Señor, inclusive hasta a su padre. Marcos 10:35. Estamos viendo estoy tratando de mostrar la vida de Juan. Y aquí en Marcos 10:35
es algo increíble. Petición de Santiago y de Juan. ¿Sí saben quién era Santiago? Era Jacobo, el hermano de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Han escuchado de que cuando nosotros vamos a pedirle algo al Señor, Él ya sabe lo que vamos a pedir? Aquí el Señor ya sabía lo que ellos dos le iban a pedir, pero aún así Él les estaba preguntando. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús iba más allá. Jesús no estaba hablando de si se sentaba a su derecha o el otro a su izquierda, estaba hablando de beber de la misma copa que Él, de ser bautizados con el mismo bautizo que Él. Pero ellos seguían pensando en sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Ellos dijeron: ¿podemos? No estaban hablando del bautismo ni de la copa, sino seguían hablando ellos de ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? Y miren la respuesta del Señor. El Señor nos está dando, porque nos tenemos que nosotros también anexar esto, nos está dando un regalo mayor. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Les está dando algo más. Está diciendo: de lo que yo bebo, del bautismo que yo tengo, ustedes también lo van a tener. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. En todos lados hay diferencias, en todos lados hay molestias, y el Señor lo notaba. ¿Dónde habré escuchado esto? En todos lados, en todos lados. Pero el Señor va más profundo, y el Señor ve esa diferencia y ve esa molestia contra ellos, que también podría haber sido lógica, porque le estaban pidiendo que se sentaran junto a ellos, pero el Señor le estaba regalando a todos sus discípulos beber de la misma copa y ser bautizados con el mismo bautizo que Él. Pero el Señor va más profundo y les quiere enseñar algo. Mas Jesús llamándolos a todos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí está la respuesta para nosotros. Pero no será así entre vosotros. No será así entre nosotros. Entre nosotros no puede ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan y Jacobo, con sus dudas, de verdad que, y sus peticiones, nos aclaran muchísimo. ¿Queremos estar con el Señor? Tenemos que servir. Es un privilegio poder estar aquí compartiéndoles la palabra, pero es mayor servir. Es mayor servir a los demás. Juan 13:21, por favor. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Juan recostado en el pecho de Jesús y Pedro haciéndole señas. Pregúntale quién va a ser. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, imagínense el privilegio de Juan, de poder estar recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Marcos 14, 32. Estamos viendo que hay muchos discípulos, pero siempre hay 3 que están con él. Siempre hay 2 que están juntos. Si se dan cuenta, cuando se juntaba Juan con su hermano Jacobo, como que pues el apellido de hijos del trueno, pues es que nos queremos sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda, como que había algo. Pero cuando se juntaba Juan con Pedro, uno le hacía las señas al otro, pregúntale, había como una comunión también entre ellos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo, estaban todos, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El domingo pasado, ¿se acuerdan de la predicación de Ricardo? Aquí hay algo, el párrafo que sigue, acerca de la predicación de Ricardo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que tenemos que seguir alimentando nosotros es nuestro espíritu, para que nuestra carne cada vez vaya bajando, vaya menguando. Ay, ya me perdí, espérenme. Ok, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. No dice en manos de los judíos, en manos de los fariseos, en manos de los pecadores. Y me gustaría que vieras tus manos en este momento. Y estas manos fueron las que entregaron al Señor Jesucristo. Estas manos fueron las que lo entregaron. Y Él dio la vida por nosotros. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Juan 19, 25, por favor. Si vemos, estaba en el monte con Simón, Jacobo y Juan. Pero en el momento de la crucifixión, ¿quién creen que fue el único que quedó? Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer
de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús le estaba encargando a su mamá. Y dice que desde ese momento él la recibió en su casa. Imagínense que lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo en ese momento a Juan, el amor que le tenía a Juan. Ahora sí podemos entender y podemos ver por qué Juan tiene ese estilo a la hora de escribir, por qué tiene esa forma a la hora de escribir, por qué el Señor le encargó a su mamá, por qué se le reveló tanto a Juan. Porque entendía el amor hacia los demás. Mientras más amamos, más se nos revela el Señor. Mientras más amamos, Dios puede actuar más en nosotros. Cuando empezamos a dejar nuestros rencores y todo lo que tenemos en contra de los demás, Dios puede actuar en nosotros. Juan 20, 1 al 10. El principio de lo que estábamos comentando en el estudio acerca de la resurrección. Esto es lo más importante que hizo el Señor Jesucristo: resucitar. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Bueno, aquí Juan corría más rápido que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El 8, cuando lo estaba leyendo, me llamó muchísimo la atención y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Estamos hablando de lo más importante del Señor Jesucristo, de vencer a la muerte, la resurrección, ¿ok? Está hablando Juan, estamos hablando de Juan, de cómo vio las cosas. Miren lo que dice el 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio y creyó. Miren lo que dice en el 9. Porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero en ese momento Juan creyó que Jesús había resucitado. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura en Romanos 10, 8? Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si regresamos a la de Juan, dice que en ese momento él creyó que Jesús había resucitado. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y creemos con nuestro corazón que resucitó, lo que estaba pasando
en el momento en que entró en el sepulcro. Y lo estamos leyendo en Romanos. Se cerró el círculo de la salvación. Tenemos que confesarlo con la boca, que Jesús es el Hijo de Dios, pero creer con el corazón que resucitó de los muertos. En ese momento Juan estaba entendiendo cómo se cierra el círculo de la salvación. Vamos a leerlo otra vez. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Justicia para quién? Para el que resucitó. Es justo creer en el que resucitó. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juan 21:1, por favor. Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me encanta esta parte, yo voy a pescar. Ahí se ven, yo me voy a pescar y ahí el que me quiera acompañar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y yo le estaba enseñando a Mabel ahorita lo que escribí y te pregunto, ¿ya ves cómo no nada más yo no pesco nada? A veces me voy con mi cuñado y no sacamos nada. No soy el único, también aquí habían 8 que no habían pescado nada en toda esa noche. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha, bueno, es estribor, de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, esto es un regalo. Esto es un regalo del Señor. No pescan nada y de repente le dicen, échenla del otro lado. Y no la podían ni siquiera sacar de tantos peces que había. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, le dijo a Pedro, otra vez entre Juan y Pedro tenían una comunicación increíble, que hasta a veces nada más así como lo vimos hace rato, le hacía señas y ya sabía uno que le estaba diciendo al otro. Dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Estaban muy cerca. Pedro, cuando vio que era él, se ciñó otra vez la ropa y se aventó al agua para ver al Señor. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Sin que lo pongamos en la pantalla, pero yo creo que esto es como una señal, esto es como algo que tenemos que tener nosotros bien grabado como creyentes. Y yo creo que todos lo podemos decir sin leerlo. Juan 3:16. Eso
es de los primeros versículos que yo creo que nos memorizamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que tenemos que tener. ¿Qué escribió Juan? El Evangelio de Juan, 21 capítulos. Primera de Juan, 5 capítulos. Segunda de Juan, 1 capítulo. Tercera de Juan, 1 capítulo. Y mientras más amas al Señor, mientras más amas a tu prójimo, mientras más te despojas de ti mismo, más se te revela el Señor. El último libro que escribió Juan fue Apocalipsis. Y no por algo lo escribió él. Él sabía escuchar la voz de su Señor. Apocalipsis, 22 capítulos. Juan no murió como mártir. Él murió de tiempo, de vejez. Y en Hechos 12 nos dice, ¿quién creen que fue el primer mártir con el Señor? Pues bueno, aquí según dice fue Jacobo, su hermano. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí había muerto ya Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y no sé si alguien quiera pasar ya para terminar. ¿Alguien le toca el Marco? ¿Alguien? Gracias, Edgar. Para terminar, podemos ver toda la vida de Juan y todo lo que se le reveló. Pero la verdad, el libro de Apocalipsis es algo increíble. Y si no lo has leído, te recomiendo que lo leas. Y es un libro a veces un poco complicado de leer, pero pídele al Señor que te dé sabiduría para poder discernirlo y Él te va a ayudar para poder hacerlo. Apocalipsis 21, 22. La Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, 8 y 9. La venida de Cristo está cerca. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Si alguna vez lo hemos hecho, tomemos este versículo y digamos: no lo voy a hacer. No me voy a postrar ante nada ni nadie más que ante mi Dios. Solo vamos a adorar a Dios. Yo le quiero dar gracias a Dios por esta congregación, porque es completamente bíblica. Con defectos porque es llevada por humanos. Pero de que se habla de la palabra del Señor, solamente se habla de la palabra del Señor. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, en Génesis. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La única forma en la que nosotros podemos lavar nuestras ropas es por medio del Señor Jesucristo. La sangre del Cordero es la que nos hace limpios. No es que nosotros hagamos algo. Solo tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Y gracias a su sangre podemos tener acceso otra vez al cielo. No sé si se quieran poner de pie para orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la vida de tus discípulos que escribieron cosas maravillosas de ti, Señor. Nosotros que queremos hablar de la vida de Juan y de Pedro, al final, Señor, terminamos hablando de ti, Señor Jesús, porque todo se trata de ti, Señor. Siempre te lo hemos dicho y te lo decimos de nuevo: gracias por atravesarte en nuestras vidas, Señor. Gracias por hacer ese cambio tan radical en nuestras vidas, Señor. Gracias por limpiar nuestras vestiduras, Señor Jesús. Gracias porque tú intercedes ante nosotros. Tú intercedes por nosotros ante tu Padre. Porque no somos dignos, Señor. Solamente tú eres digno, digno y digno, Señor. Solamente tú eres santo, 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 Señor. Te queremos pedir, Señor, de todo corazón, lo confesamos con nuestra boca, que eres el Hijo de Dios, y creemos con nuestro corazón que resucitaste de los muertos. Te queremos pedir, Señor, que sigas gobernando en nuestras vidas, que sigas limpiándonos, Señor, para poder llevar más fruto. Porque sabemos, como dice Juan, como lo dices tú, que ese fruto es el amor, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Señor, para que tú puedas revelarte a nosotros y podamos escuchar más claramente tu palabra, para escuchar más claramente tu voz, Señor. Te quiero dar gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Bendícenos, Señor. Bendice esta semana que comienza. Ayúdanos, Señor. Ve tú delante de nosotros, Señor. Cuídanos y guárdanos siempre, Señor. Te damos muchísimas gracias por el tiempo que nos tocó vivir. Y ayúdanos, Señor. Y queremos decirte que lo que más anhelamos en nuestro corazón es tu regreso, Señor Jesús. Anhelamos tu segunda venida, Señor. Eso es lo que queremos y eso es lo que predicamos, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu sacrificio en la cruz.
porque fueron nuestras manos las que te entregaron, Señor. Perdónanos y completamente agradecidos por siempre, Señor. En tu santo nombre, Señor Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús.
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Papá, te damos gracias, Dios, por que tú nos llevas, papá, a un nivel en donde vamos, Dios, a entender más de tu Santo Espíritu, papá, de tu amor, Dios. Te damos gracias, papá. Gracias, Dios, por lo que has sembrado en nuestros corazones, papá, en esta reunión. Y te pedimos que seas tú, Dios, yendo con nosotros, papá, todos los días de nuestra vida, Dios. Te damos gracias, papá. En esta tarde nos despedimos, Dios.